sino que esperaran la promesa del Padre, Habla del Espíritu Santo que había sido prometido por el Padre. el cual dijo, habéis escuchado de mí, Me han escuchado a decir estas cosas. porque Juan a la verdad bautizó con agua. Simboliza el mejor bautismo, lo que los creyentes podían recibir antes del día de Pentecostés. Ahora veamos esto un momento. Hay tres bautismos, ¿correcto, Lauren? Correcto, en el nuevo pacto, en el beneficio de la teología del nuevo pacto, hay un bautismo en el cuerpo, que eso se logra por el Espíritu de Dios al sumergirse en la persona de Cristo, Esa es la la experiencia de haber experiencia del nacido de nacer de nuevo. nuevo, y Él crea la regeneración y sumerge a esa persona en la comunidad del nuevo pacto. También hay un bautismo en agua y, en tercer lugar, el bautismo espiritual, que es una segunda obra posterior que definimos esto claramente en el libro de Hechos, al ver una separación de tiempo de la salvación inicial hasta la segunda obra posterior. Ahora, no siempre es fácil poder ver, como en Hechos 2 y Hechos 10, donde es casi algo instantáneo, pero es claro en los capítulos 8, 9 y 19 que hay un periodo de tiempo bastante claro entre la salvación y la llenura del Espíritu Santo. Así que el tiempo es el elemento que no se puede negar y por lo tanto llegamos a la conclusión de la segunda obra posterior de la gracia relativamente al bautismo. Así que el bautismo en el cuerpo es salvación, bautismo de agua, el testimonio o el testimonio ante el mundo de que uno ha bautizado a Cristo, y el bautismo en el Espíritu. Los últimos dos no tienen ninguna obra definitiva. En otras palabras, el bautismo con el Espíritu Santo, tal vez sí, antes de que una persona sea bautizada en aguas. Así es. Y, Importante. y el primero y el tercero son distintos, como mencionó Loren. Cuando somos salvos, somos bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu, pero cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, eso se hace por Cristo. Así que esos son dos distintos Así es, bautismos. exactamente. Hay un candidato, un elemento y una entidad, un candidato para cada bautismo. También hay un agente, el que está bautizando, y hay una entidad, aquello en lo que nosotros somos bautizados. Y podemos ver que puede cambiar. El candidato es el pecador creyente en la salvación y el agente es el Espíritu Santo. Él bautiza, nos bautiza en la entidad de Cristo. Y como dijimos, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo es el candidato es el creyente, el agente es Cristo y el elemento o la entidad a la que somos bautizados es el Espíritu Santo. Así que es definitivamente algo diferente en los tres. Podemos ver una vez más elemento, candidato y Entonces, muchas personas que están en contra del bautismo con el Espíritu Santo están correctos al decir que ellos son bautizados en Cristo y la llenura del Espíritu Santo sucede en el momento de salvación. correcto, así es. Y están en lo correcto, sí, pero el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia distinta a la Así es. salvación. Correcto. Y todo eso también es pagado por el Calvario. Bueno, pero la salvación viene al pecador y el bautismo con el Espíritu Santo al creyente, ¿no? Correcto, pero definamos esto una vez más porque en el Pentecostés hemos confundido esto. Los beneficios del nuevo pacto en la salvación son diferentes a lo que sucedía antes del Pentecostés y antes de la cruz. La salvación es la declaración legal de qué es lo que Dios tiene hacia alguien que haya aceptado basándose en el plan de redención. Y el Espíritu Santo viene a esa persona en ese momento, ¿no? Correcto, pero no lo podía hacer antes del Pentecostés, ¿Y, antes de la y por cruz, qué? porque el pecado tenía que ser eliminado, Y lidiado. la sangre de machos cabríos no podía remover ese pecado. Exacto, así que los hombres antes del Pentecostés eran salvos, pero yo os reto la idea de nacer de nuevo, porque la obra del Espíritu Santo no estaba disponible, no por lo menos en su Sí. totalidad de lo que tenemos el día de hoy. Hay argumentos de regeneración de alguna forma, y eso tal vez sea cierto, pero lo que sí sabemos es que antes del día del Pentecostés yo no creo que la gente podía ser bautizada en Cristo, y tampoco creo que ellos podían ser regenerados por completo con las promesas del nuevo pacto que se encuentran en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6 y Ezequiel 36, 25 hasta el 27, Jeremías 31,
del 31 al 34, no habrían podido tener eso antes de la venida del Espíritu, bautizando a creyentes en el cuerpo de Cristo y comenzar a tomar residencia dentro de ese creyente para transformarlos a la imagen de Cristo. Así que todo eso es un beneficio del nuevo pacto pagado por el Calvario y, de acuerdo como yo lo creo, inaugurado por el Salvador. Pero salvo sí, Salvo sí, sí, ¿no? sabemos sin lugar a duda, Lucas 10, que los discípulos serán salvos o no. No os Mm, regocijéis porque el diablo está sujeto, sino que su porque vuestros nombre nombres está están escrito. escritos en el libro de la vida. Legalmente salvos serán ya. Pero la obra de recreación del Espíritu Santo es diferente el día de hoy en los beneficios del nuevo pacto, diferente a lo que era antes. Así es, así es. Así que esa es una de las cosas. Y cuando nosotros, bueno, miren, algunos pentecostales van a enojarse conmigo, pero cuando llegamos al día del Pentecostés y decimos, bueno, los discípulos ya eran salvos, eso es correcto, pero necesita definirse mejor, porque no eran aún recipientes de los o receptores de los beneficios del nuevo pacto, porque el Espíritu Santo no había llegado para poder supervisar todo Pero eso, sí vino. pero sí vino el día del Pentecostés. Así que tenemos que tener cuidado cuando lo explicamos, porque nuestros hermanos bautistas tienen la razón en su análisis de cómo sucedieron las cosas en ese proceso. Pero hemos enseñado durante años, y estaba mal, que no tenían el Espíritu Santo porque hablaban en otras lenguas. Cuando la persona nace de nuevo, el Espíritu Santo entra en esa vida y corazón, y no hay lenguas allí a menos de que uno, momentos después, sea bautizado con el Espíritu Santo como Cornelio lo fue, y Correcto. tal vez hubieron otros que sin lugar a dudas lo fueron, ¿no? Así Pero es. nuestros amigos bautistas, si son nacidos de nuevo, tienen el Espíritu Santo en sus vidas y corazones, ¿no? Absolutamente. Ahora, dime lo siguiente. He estado yo pensando en esto precisamente. Y estoy haciendo la pregunta ahora. Yo nunca he sentido al Espíritu Santo moverse de ninguna manera, excepto una vez en un llamado al altar. Y eso fue cuando Billy Graham estuvo acá. Correcto, sí. Yo nunca he sentido el Espíritu de Dios en los amigos bautistas, metodistas, etcétera. Ni siquiera, no estoy diciendo que no sucede. Estoy diciendo que lo poco que he visto, en los pocos que he escuchado, yo no he sentido un momento al Espíritu Santo. Sí. ¿Y qué tal tú? Bueno, yo sí, yo sugiero a hombres como el hermano Adrian Rogers, el gran predicador bautista de Memphis, sus llamados al altar eran poderosos y pudimos ver a cientos, si no es que a miles de personas entrar a este ministerio. Una vez más, usted ya mencionó sentir a Billy Graham, a diferentes individuos que yo he conocido, especialmente que con los que he trabajado en el Ministerio de Prisión. Hay muchos que, bueno, muchos evangélicos Qué bueno escuchar que sí eso. lo he Muy sentido bueno. yo, he visto eso. La pregunta no es si el Espíritu Santo puede hacer algo, sino más bien creo que, hermano Swagger, ¿cuál es el mejor escenario potencialmente posible para poder traer a la gente al conocimiento de El Salvador? Y eso, en mi opinión, para utilizar todo lo que Dios nos ha dado para poder hacer el trabajo. Yo no disputo eso. Así que si yo soy un creyente y quiero ver el evangelismo hecho, entonces yo debo tener el mover y la operación del Espíritu Santo. Ujú. Y si tenemos un evento bíblico que podemos buscar, en el cual nos vaya a ayudar, entonces debemos buscarlo. Yo no quiero que la gente no haga nada hasta que ellos reciban el Ujú. bautismo. Yo no creo que eso es correcto. Bien, pero ¿por qué? ¿Por qué fue que estos, como mencioné momentos atrás, predicando en todo el mundo y celebrando cruzadas y trajeron a miles a Cristo? Y así podemos continuar citando. ¿Por qué estos misioneros bautistas vinieron a decir por qué? Bueno, una vez más, mire, yo no quiero que se malentienda el asunto. Quiero tener mucho cuidado. No quiero que se confunda o se malentienda la gente. Yo soy pentecostal. Yo creo en la segunda obra posterior. Yo creo que Dios nos fortalece para el servicio y dones como resultado del bautismo con el Espíritu Santo. Yo creo que
eso es experiencia cristiana normal. Creo que eso se presenta en el libro de los Te Hechos. voy a interrumpir un segundo. Los dones del Espíritu. Yo nunca he visto los dones del Espíritu obrar en una persona no Sí, bautizada. nunca y tendríamos que Mm, estar con todos, pero el proceso de que está ahí debe ser lo que se busca. Permíteme decirlo de esta manera. No estoy tratando de insultar, quiero impresionar el hecho de que toda persona, quiero que cada persona sea bautizada en el Espíritu Santo y hable en otras lenguas. Pero habiendo dicho eso, permítanme decir esto. Hay diferentes maneras de cómo yo puedo llegar a Nueva Orleans de Baton Rouge. Hay una manera por la carretera interestatal y también hay por el tren. Yo puedo tomar mi camioneta y subirme a las vías del tren y llegar a Nueva Orleans. No sería la mejor manera, ¿verdad? Porque sería mejor si yo me fuera por la interestatal en mi camioneta, pero yo creo que Dios obra a través de los hombres como Él puede, pero hay una mejor manera de ser utilizado, hay una mejor manera más eficiente de hacer las cosas y yo creo que ese es el bautismo con el Espíritu Santo. Así que yo no digo jamás, porque yo he visto excepciones, hombres como Spurgeon y algunos de los hombres que yo he mencionado, Adrian Rogers, Billy Graham, nosotros no podemos ver a esto y decir jamás, pero sí podemos ver a la Biblia y decir que hay un patrón que Dios ha presentado que debemos buscar. Yo quiero que la gente tenga hambre por lo que Dios puede hacer en y a través de ellos. No quiero que se desanimen en lo que están haciendo, pero si su sistema de creencia no se compara a la escritura, hay que animarlos, hay que decirles que tienen que hacerlo por la ruta que Dios nos ha presentado. Y para mí, Bueno, yo creo que la ruta sería ser salvo, es lo importante, ser bautizado con el Espíritu y estoy de Santo. acuerdo 100%. Tal Tal vez hay una vez, manera de nosotros llegar allí, de que el pueblo llegue allí. Aquellos que han luchado con esta idea es cuando estamos mirando el libro de los hechos que nosotros permitirnos lo que el libro de los hechos nos está diciendo. Y creo que es algo muy importante que tenemos que hacer. No tiene nada que ver con crítica, simplemente tiene que ver con mirar al libro de los hechos y hacer la pregunta, ¿qué es lo sí, que el Espíritu Santo a través de Lucas estaba tratando de enseñarnos sobre el Espíritu Santo en el libro de los Hechos? Y creo que si vemos lo que Jesús nos dijo que hiciera al principio, en el versículo 8, cuando el Espíritu Santo viene, Él nos empoderará para ser testigos de Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Y eso viene a ser la estructura del resto del libro de los Hechos. Son empoderados por el Espíritu y son testimonios de Cristo allí en Jerusalén inicialmente y miles de almas empiezan a ser salvas, ¿no? Entonces va a Samaria y Pedro abre la idea de que podemos ir a los gentiles y luego vemos a hombres de Cipres y Sarín y el apóstol Pablo que va a a las partes más lejanas del mundo. Así que vemos lo que Jesús dijo que sucedería en el versículo 8 del capítulo 1, llevado a cabo a lo largo del libro de los Hechos. El Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos vinieron a ser testigos de Cristo en el mundo. sí, amén. Lo que dices es correcto. Debemos de permitir que el Espíritu, que el libro de los Hechos sea Amén. nuestra guía, ¿no? De lo que Sí, creemos y llevamos a cabo. tenemos, Yo bueno, empecé a predicar, bueno, ya muchos años atrás, pero volviendo a los 1920, antes de, bueno, mucho tiempo atrás, y los 30, antes de yo empezar, las denominaciones pentecostales no tenían dinero, no tenían educación y, y no tenían, las iglesias eran algo pequeño en un lugar comercial y no había nada, ¿no? Pero aún así tocaron al así es, mundo, sí. literalmente abrieron a África. Yo lo sé, yo he predicado campañas con I.N. Trotter y lo escuché como él contaba de esas reuniones. Tenía que ser por el poder del Espíritu Amén. Santo o no lo hubiesen podido hacer de otra manera. Cuando usted comenzó a platicar esta mañana, mi mente inmediatamente se fue a Victor G. Plowmeyer, que fue un misionero a Sí, Tibet. en Tibet, sí. Y él estuvo allá 10 años y solamente vio a una persona Así convertida cuando es. comenzó la obra misionera en Tibet. Regresó a los Estados Unidos para
poder recaudar fondos y regresar. Y cuando él estuvo allá, escuchó acerca del bautismo del Espíritu Santo, fue bautizado en el Espíritu Santo y regresó al Tíbet. Y después Dios realmente comenzó a hacer cosas allá en el Tíbet. Y eso Para eso es el Espíritu Y Santo. eso es el empoderamiento milagroso de Dios. Victor G. Plowmeyer, él era un creyente, Dios estaba hablando con él, estaba moviéndose, lo estaba llamando. Los líderes de las denominaciones no pentecostales fueron al director de misiones para las asambleas de Dios y dijeron, queremos saber cómo hacer esto. Así es, exactamente. Queremos saber cómo lo hacen. Y es el Espíritu Así Santo es. solamente. Recordemos que lo que el Pentecostés, bueno, lo que elimina o lo que detiene al Pentecostés es el pensamiento del cesacionismo. Porque una vez más, cuando una persona en el 1909, de una persona a 193 millones en denominaciones pentecostales, solamente en 89 años, en todo el mundo. Eso es algo innegablemente que no se puede negar que es Dios. No se trata de unas cuantas personas que hayan estado en un grupo por aquí o por allá, si, ya sea que lo hayan hecho o no. Pero si nosotros hablamos de esos 89 años de la combinación pentecostal, podemos llegar a un registro de más de 353 millones de personas bautizadas en el Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de pentecostales y separamos a los carismáticos, definen su evento diferentemente, así que quiero estar claro, pero 193 millones en 89 años es algo que nos muestra una gran cantidad de evangelismo alrededor del mundo. Otro caso, por ejemplo, creo que fue C.H. Mason, sé que es Mason, no me acuerdo si es, no me acuerdo de sus iniciales, pero él fundó la Iglesia de Dios en Cristo en Mississippi. Un hermano afroamericano, ¿no? Así es, y él fue a la calle Azusa y fue bautizado en el Espíritu Santo, y él y otro hermano, se me olvida el nombre de este otro hermano, perdónenme, habían comenzado la Iglesia de Dios, ¿verdad? La Iglesia de Dios en Cristo. Así es, exactamente, esa denominación se comenzó, pero el otro hermano decidió no aceptar la experiencia pentecostal y terminaron separándose. Al mismo tiempo, creo que fueron unos 30 años, Mason estableció un grupo de como 400,000 miembros fuertes en el Pentecostés, mientras que el otro que se apartó de él tenía un grupo y tenía nada más como unos 20,000. Lo que podemos ver entonces es una evidencia numérica otra vez dentro del margen de los primeros años del evangelismo. Por eso Jesús dijo, yo los mando. Exacto, ese es el proceso. Lo otro que quiero mencionar acerca del libro de los Hechos, con lo que tenemos que tener cuidado, es que cuando leemos el libro de los Hechos con nuestra mentalidad pentecostal, y Robert Menzies ha dicho eso, yo no soy un erudito, él está mucho más por encima de la habilidad, de la escolaridad, yo simplemente soy un estudiante, yo leo la Biblia. Tenemos que reconocer que el mensaje de Pedro no es un mensaje del bautismo con el Espíritu Santo, es un mensaje de salvación. Así es, correcto. Él cierra su cita de Joel al mensaje, o al final del mensaje, y él dijo, cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo, y después dijeron, ¿qué haremos? Así que el libro de los Hechos nos muestra que la experiencia pentecostal no es la pieza central, perdón, sino el evangelismo que llega como un resultado de eso. Así que tenemos que ver que es el Espíritu Santo obrando en eso. Cuando él habla acerca de que, bueno, cuando dijeron arrepentíos, sed bautizados, creed, etcétera, etcétera, en Hechos 2:38, lo cual resume el hecho de que es un proceso de salvación, lo cual es incorrecto, pero cuando él habla del don del Espíritu Santo en Hechos 2:38 y 39, él está hablando acerca de la totalidad de la obra del Espíritu Santo. No solamente el bautismo con el Espíritu Santo, porque la promesa del Espíritu y la promesa del Padre era la venida del Espíritu que transformaría nuestra vida a la imagen de Cristo. Un momento. Y aquel que nos sumergería a este poderoso evangelismo. Bien, pero Pablo realmente no se le había entregado el entendimiento del nuevo pacto todavía. Ni tampoco Pedro.
Sí, pero entonces, ¿cómo él podía hablar de eso si no se le había entregado? Porque las promesas del Espíritu, las promesas del Padre, eran la escritura del Antiguo Testamento, hubiera sido un proceso simple y Jesús ya habló acerca de la venida del Espíritu. Juan 13, 14 y 15. No lo definió necesariamente, pero si regresamos, como usted ha descubierto en Romanos 8, usted compartió con nosotros el Así otro es, día, así es. que Pablo enseñaba o enseñó en Romanos, que creo que el Espíritu Santo se menciona 16 veces. Los pentecostales con nuestras suposiciones, y estoy hablando de mi grupo ahora, inmediatamente leemos Hechos, más bien Romanos 8, y conectamos el bautismo con el Espíritu Santo inmediatamente, y eso está mal. Hacemos lo mismo con Juan 14, 15 y 16. Jesucristo no definió lo que el Espíritu, cómo vendría, simplemente les dijo Mm. qué era lo que él lograría. Y si nosotros nos fijamos en Juan 14, 15, 16, hay más que se refiere a la salvación, a la obra de salvación del Espíritu Santo en relación que, que el bautismo en el Espíritu Santo.